Acompáñame a Cristología. Cristología es un curso donde aprenderás qué es lo que Jesús dijo sobre él mismo, qué es lo que la historia dice sobre Jesús, qué es lo que diferentes religiones creen sobre Jesús y quién es Jesús. Acompáñame en este curso y aprendamos juntos quién es Cristo. Bienvenidos a la clase de Cristología. En esta clase lo que hacemos es aprender sobre quién es Jesús de acuerdo a las Escrituras. Hemos visto también bastantes preguntas. Empezamos esta clase con el primer bloque diciendo las 10 cosas que Jesús dijo sobre él mismo. Vimos versículo por versículo sobre la Biblia, qué es lo que Jesús dijo sobre él mismo en los evangelios. Luego estudiamos un poco preguntas y respuestas como la encarnación, qué quiso decir Jesús esto, porque Jesús dijo el Padre es mayor que yo, si él también es Dios. Preguntas claves que vemos a través de las escrituras que son válidas preguntarlas, así que tomamos tiempo. También tomamos tiempo para estudiar a Jesús en el Antiguo Testamento, cómo la venida de Jesús fue cumplida y cómo cumplió cada profecía. También estudiamos tipologías de Jesús. Vemos en el Antiguo Testamento tipologías de Jesús que es, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la serpiente que fue levantada en la vara en el desierto por Moisés. Eso fue una tipología de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, el ángel de Jehová. Hay bastantes tipologías de Jesús en el Antiguo Testamento. También vimos acerca de quién es este personaje interesante en el Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová y qué representa. Vimos también, vimos el nacimiento virginal de Jesús, de acuerdo a la Biblia que es. Y vimos también un poco en las primeras clases sobre por qué diferentes religiones niegan lo que Jesús dijo sobre él mismo. Por ejemplo, vimos a los mormones, los testigos de Jehová, cómo ellos dan explicaciones, los testigos de Jehová y los mormones, por ejemplo, los mormones diciendo que Jesús fue una creación, cuando Jesús dijo que él no fue una creación, sino que él es Dios. Entonces, también tomamos el tiempo de estudiar, ver diferentes religiones y cómo estas religiones negaban lo que Jesús dijo sobre él mismo, ¿no? Porque tenemos las palabras de Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos los evangelios donde vemos lo que Jesús anunció y declaró sobre sí mismo. Y también vimos partes, los roles que Jesús tuvo como hombre en esta tierra. Vimos los roles que él tuvo rol de sacerdote, ahora él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Lo vimos cómo operó cuando estuvo en la tierra como un profeta. Vimos, bien interesante, Jesús es Dios y él es el Mesías. Pero vemos su rol, cómo, cómo él fue su relación con los judíos en aquel tiempo. Y en este segundo bloque de la clase de Cristología, después de haber tocado todos esos temas, hemos pasado a un segundo bloque que recién lo acabamos de empezar. Entonces, si es tus primeras clases acá, no te preocupes porque recién acabamos de empezar este segundo bloque de la clase de Cristología, donde estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Lo estamos estudiando a profundidad. Y una diferencia entre el Evangelio de Juan, ya lo repetí muchas veces, es que tenemos los 4 evangelios, ¿verdad? Tenemos el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los evangelios que son muy parecidos entre ellos y tienen en sí las mismas historias. Es muy interesante y seguro los estudiantes que están presentes ya lo habrán estudiado en la clase de introducción a los evangelios que tuvieron con el profesor Lucas. Y en esta clase explicamos que los evangelios sinópticos se encargan de relatar la vida de Jesús, obviamente de diferentes maneras y con diferente propósito. El Evangelio de Mateo iba dirigido bastante a los judíos para mostrarles que Jesús realmente era el Mesías y cómo las profecías del Antiguo Testamento realmente se cumplían en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. El Evangelio de Marcos fue escrito más para los romanos. Por ello, el Evangelio de Marcos vemos que narran todos los milagros de Jesús y al narrar los milagros de Jesús se está yendo al área del pensamiento romano. Los romanos siempre veían que un dios o alguien era poderoso
por el poder que tenía. Entonces, Marcos, para mostrarle a los romanos que Jesús es Dios, él tenía que mostrarles lo poderoso que es Jesús, cuánto poder él tenía. Entonces, vemos que el libro de Marcos se enfoca en narrar los milagros y las sanidades que Jesús hacía, donde prueba también Jesús por medio de las sanidades que realmente Él es Dios, ¿no? Que Él es divino y Él es Dios. Entonces, vemos el Evangelio de Marcos y luego nos vamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue más para clarificar cosas de Jesús. En el primer capítulo dice, oh Teófilo, escribo estas cosas después de haberlas estudiado muy dedicadamente. ¿Por qué lo hizo? Porque pues había muchas historias de Jesús andando, entonces eh, Lucas decidió escribir el Evangelio y Lucas puso en orden, dijo, he decidido poner en orden las historias, la vida de Jesús. Entonces, podemos ver que Lucas es más como un historiador, lo ve de manera más historiadora y quiere decir en orden y también detalladamente los sucesos de la vida de Jesús que se hicieron conocidos en su vida pública y también en privada. Hay algo que no podemos dejar de reconocer del Evangelio de Lucas y es que el Evangelio de Lucas subraya más que otros atributos de Jesús, subraya la humanidad de Jesús. En el Evangelio de Lucas vemos cómo menciona muchas veces que Jesús va a orar en las mañanas, como él necesitaba orar, necesitaba del Padre por su humanidad. Entonces el Evangelio de Lucas también toma un enfoque de, déjame mostrarte al Jesús humano, porque Dios se hizo hombre, fue encarnado, tomó carne para sí mismo, vivió en un cuerpo humano, Jesús, quien es Dios. Y entonces Lucas, después de estudiarlo, dice, quiero también mostrarles que Jesús era 100% humano, que Jesús caminó en esta tierra como 100% humano, no fue como un ser especial y raro, no, no, no. Jesús cumplió lo que él dijo, él se hizo humano, él se hizo carne, hijo de hombre. Entonces, luego tenemos esos, ¿no? Tenemos esos tres evangelios, pero luego viene el evangelio de Juan que no sobresale, pero digamos que sale de la categoría de estos tres evangelios, que si tú comparas Mateo, Marcos y Lucas, hay una historia, y no sé si ustedes tienen la Biblia, hay unas Biblias que sale, por ejemplo, la historia de la hija de Jairo, cómo fue sanada, y salen que esa misma historia está en otros evangelios y normalmente es Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Entre ellos se comparten las historias y tienen historias muy parecidas. El evangelio de Juan no, el evangelio de Juan fue un evangelio que fue escrito para testificar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es Dios. Entonces, el Evangelio de Juan fue escrito primordialmente para que los judíos y gentiles crean en Jesús. Fue más un evangelio, se podría decir un evangelio evangelístico, más que un evangelio informativo como Lucas, un evangelio para probar que Jesús es el Mesías, que debatible, por ejemplo, de Mateo, o un evangelio más, no, no tanto como Marcos, que quería demostrar que Jesús es Dios por medio de su poder, ¿no? Entonces el Evangelio de Juan era más, te quiero presentar al Dios, te quiero presentar al Dios hecho carne. Él tiene muchas partes donde muestra que Jesús fue encarnado. El capítulo 1 es un prólogo o una introducción al Evangelio maravillosa. Si queremos explicarle a alguien el Evangelio, el capítulo 1 del libro de Juan es entreverado, se podría decir el verbo, quién es el verbo, porque el verbo se hizo luz, vida, no se entiende mucho, pero cuando llegamos al punto de estudiar las escrituras a profundidad, podemos ver que el capítulo 1 del Evangelio de Juan es una literatura maravillosa de cómo explica la encarnación, la preexistencia de Jesús, quiénes son los que creen, ahora hay un nuevo grupo, un nuevo pacto. Entonces, quiero que todos juntos vengamos a estudiar el Evangelio de Juan con hambre de conocer y aprender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús. Porque de nada vale, bueno, es que de nada vale, pero yo quiero decir, nuestra atención siempre debe estar en la palabra de Dios, en la Biblia.
Y Juan es un evangelio donde nos va a relatar la persona de Jesús y quién es él, su identidad. Entonces, vengamos con esta expectativa de que quiero aprender el Evangelio de Juan, quiero aprender, Juan vio a Jesús, el autor lo vio. Es más, en el capítulo 1 él dijo, "No, nosotros vimos al verbo de vida en toda su gloria, lleno de gracia y de verdad. Nosotros lo vimos." Entonces, el autor vio a Jesús cara a cara, vivió con él 3 años. Y no solamente eso, sino que él era el más joven, probablemente la edad de Juan cuando estuvo con Jesús fue 14 años. Entonces, vemos a un autor que estuvo con Jesús cara a cara. Y no importa mucho la edad de cuando conociste a Jesús, de joven o de adulto, vemos que Dios puede hacer grandes cosas con hombres como Moisés, ¿no? De 80 años, o hombres grandes, ¿no? No, o niños como Josías. La palabra de Dios dice, los que conocen a Dios harán grandes proezas. Entonces, el secreto es conocer a Dios, el secreto es conocerlo a Él, porque ahí vamos a hacer grandes proezas cuando lo conocemos a Él. Entonces, no es cuestión de la edad, más bien quiero enfatizar que Juan, el autor de este evangelio, vio a Jesús cara a cara y era uno de sus 3 discípulos cercanos a Jesús. Era el que comía con él, el que compartió del mismo plato. Él era el que tenía conversaciones privadas con Jesús. Estos 3 discípulos, bien cercanos a Jesús, y estaba Juan en este grupo, conocieron a Jesús. Conocieron a Jesús sin ninguna barrera, sin ninguna frontera, sin ningún velo. Vieron a Jesús, lo vieron en Getsemaní, estuvieron con él cuando estaba sufriendo y cuando decía, no quiero ir a la cruz, pero que se haga tu voluntad, Padre Celestial. O sea, ellos vieron lo profundo de Jesús, ellos vieron no lo superficial, sino ellos pudieron y tuvieron la oportunidad, tuvieron el gran privilegio de ver a Jesús profundamente. Y este es Juan. Juan ahora está escribiendo el Evangelio y nos está contando a nosotros y nos está diciendo, quiero presentarte al que yo conocí, al que yo conozco. Yo lo conozco, no estoy hablándote de una celebridad que leí revistas acerca de esta persona y te escribo un texto. No, es su amigo, es su maestro, es su rabino, es la persona que fue cercana a él y Jesús permitió esto, que Juan esté cercano a él. Y cuánto más leer este evangelio de este autor eh, que Jesús le entregó, cuando estaba en la cruz le dijo, madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre, Entonces, el autor de este evangelio, del evangelio de Juan, tuvo una cercanía a Jesús que ninguna otra persona tuvo en la tierra. Entonces, si alguien puede testificar de Jesús, si alguien puede testificar de una persona, siempre es su familia o sus amigos más cercanos, porque con ellos no hay mentira, no hay hipocresía, es verdad, ¿no? Cuando estás con tus amigos cercanos, eres quien eres abierto, cuentas tus emociones, tu felicidad, tus anhelos, tus sueños. Este fue Juan para Jesús, fue su amigo, estuvo con él 3 años y él fue el único que no lo abandonó. Él estuvo ahí viendo la crucifixión de Jesús. Entonces, veamos este evangelio. Y hola Rosa, ¿cómo estás? Veamos este evangelio y estudiemos el evangelio de Juan a profundidad, porque él habla de Jesús. Y entonces, si estás en esta clase es porque quieres aprender de Jesús. Y comencemos. Entonces, estoy viendo personas nuevas y quiero saber si han estado en la clase pasada, porque podría ser un pequeño repaso de la clase. Vimos el versículo 1 y 2, 3 y 4 la clase pasada. Así que puedo hacer un pequeño repaso de la clase y vamos a ver acá. Entonces, quiero que hablen sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y vamos a ir de frente al versículo 5. Que vamos a seguir con la clase. Y si nos queda tiempo,
si nos queda un poco más de tiempo, am, vemos el versículo 1, 2, 3 y 4 otra vez, pero terminemos lo que eh, tenemos que ver hoy. He querido correr, pero creo que es bueno ir paso por paso. Gracias, buenas tardes. Hola, Gisela. Ah, ok, ya entiendo. Ok, entonces, eh, veamos acá. Quiero hacer esto acá, quiero cerrar esto. Súper. Y si tienen sus Biblias ahí, estén listos para tomar notas. Voy a, si me preguntan, hay un teólogo por ahí que quiera saber, estoy tomando dos comentarios y también vamos a estar estudiando ciertas palabras en el griego. Estoy trabajando con New Bible Commentary y Life in the Spirit New Testament Commentary. Son dos comentarios muy buenos que también estoy usando como ayuda para la clase, si preguntan. Así que comenzamos. Tenemos el versículo 5. Vamos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz estrechamente vinculada al verbo debe considerarse personal. Ahora, este versículo vamos a ir paso a paso. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué luz? Ahora vamos a recordar un poco que en el versículo 4, vayamos un versículo anterior, dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo. En el verbo que es la palabra. ¿Ok? Verbo, la palabra, en griego es logos. Verbo o la palabra. En la palabra está la vida. Ahora, esta vida es luz para la humanidad. Quiere decir que si la palabra de Dios es luz, el verbo es luz. Ahora, ojo que Juan habla del verbo, la palabra, como una persona, no como una cosa. Y luego, obviamente, que avanzamos con el capítulo de Juan y vemos que el libro de Juan nos muestra que este verbo, esta palabra, es Jesús mismo. ¿Ok? Entonces, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús es la luz de los hombres, ¿ok? Entonces volvamos al versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O también una buena forma de traducir el griego es las tinieblas no lo entendieron, ¿ok? Entonces, el autor trae al escenario en el versículo 4 la vida y la luz. La vida está en Jesús, en el verbo, en la palabra. Pero esta vida es luz. Entonces sigue el versículo 5 y nos dice, pero también existen tinieblas. Existen tinieblas. Entonces, si lo vemos de una manera de biología o naturaleza, tú sabes que si hay luz, hay oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz, ¿no? Entonces, nos pone al escenario, también existen tinieblas. Entonces, vemos que solo el verbo puede dar a cada uno de los hombres luz. Y vemos que utiliza la analogía de naturaleza. Entonces, el autor no se está refiriendo a una luz natural. Nosotros sabemos eso. La luz no se está refiriendo a que haya. Entonces, si no tienes a Jesús, no vas a poder ver dónde andas porque no vas a ver luz. Es completamente falso porque no está hablando de luz natural. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre los justos e injustos. No está hablando de la luz que nosotros podemos percibir con nuestros ojos naturales. Está hablando de la luz en nuestra vida, la luz en nuestro espíritu, la luz en nuestra alma. Entonces, el autor nos está refiriendo a la luz natural. Entonces, desde que el hombre pecó, la humanidad ha vivido en tinieblas. ¿Y qué significa en tinieblas? Es sin saber quién es Dios y cómo llegar a él. No tenemos, la humanidad no podía ver, sabía que existía un Dios, pero estaba en tinieblas, no podía ver cuál era su situación, no podían ver cuál era su situación, no podían ver cómo llegar a Dios, no podían ver qué estaba pasando, estaban en tinieblas, en perdición. Muchos sabemos que existen millones de personas en este momento que están caminando en oscuridad y piensan que están avanzando en la vida, pero solo están yendo a un destino de oscuridad y tormento eterno.
Entonces, en sí, lo que Juan está diciendo es que solo existe una persona que puede iluminarnos. Y esta persona es el verbo o la palabra, y esta persona es quien nos ilumina. Cabe resaltar esto. ¿Quién nos ilumina? L- una idea, un- una filosofía, un argumento. No, 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 no. Una persona. Una persona. Solo Jesús o el Verbo puede iluminar nuestra vida. No, aquí el apóstol Juan no está diciendo que la idea del cristianismo nos ilumina. No, no, no es la idea del cristianismo, no es la filosofía del cristianismo, es una persona y es el Verbo, Jesús. Ok, entonces tenía que aclarar eso. Entonces solo existe una persona que puede iluminarnos y es el Verbo o la palabra. Y me gusta cómo dice New Bible Commentary, dice, esta iluminación es personal. Cada hombre decide si permitir que el verbo ilumine su vida o no. Y esta iluminación viene con la palabra o el verbo. La llegada del verbo abrió la oportunidad de tener luz a la humanidad que estaba en tinieblas. Entonces, si necesitas luz o nada tiene color en tu vida está muerta, solo una persona, repito, persona, no idea, no comentario, no argumento. Él está hablando, el apóstol Juan está hablando de una persona, solo una persona. Esa luz, el verbo, la palabra, puede darnos la luz. Entonces vamos al versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Tengámonos ahí. Estamos viendo desde el versículo 6 hasta el versículo 8. No, es interesante que Juan no llama al Juan el Bautista, como en los otros evangelios, se le llama el testigo. Entonces, en vez de, en vez de ir y hablar sobre la historia, él más declara quién era Juan el Bautista, está aclarando las cosas. Como expliqué en la anterior clase, vemos que el capítulo 1, su mayor público para el apóstol Juan era el pueblo judío. Entonces, como su público es judío, él tiene que aclarar que el ministerio de Juan, que en este evangelio lo llama el testigo de la luz, no lo llama Bautista, tiene que aclarar que Juan era el testigo de la luz. Entonces, nos da un poco a pensar y nos da que en el público había muchos judíos que habían conocido a Juan, que habían escuchado de Juan. Entonces, había muchas estas preguntas entre los judíos. ¿Era Juan el Mesías? ¿Era Juan el Bautista el Mesías? ¿Era Juan el Bautista esto, esto? Entonces él dice, no, 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 vamos a poner las cosas en claro acá. Esto es lo que está diciendo el apóstol Juan. Vamos a poner las cosas en claro. Juan era el testigo de la luz. No era la luz, sino era que testigo de la luz. Entonces, aquí vemos que Juan, al enfatizar que él es el testigo de la luz, eh, él hace una diferencia entre que el verbo nunca ha sido creado, el verbo ha sido eterno, pero Juan es testigo de esta luz. Entonces, el testimonio desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan. La palabra utilizada en relación con ideas y personas como signo, Abraham, el Espíritu y el Padre, verifica y atestigua que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, con estos versículos, Juan nos muestra que él se está yendo al lado de decir, déjame decirte quiénes han sido sus testigos, quiénes han testificado de Jesús. Entonces, en estos tres versículos, número uno, Juan está diciéndole al su público judío y les está diciendo, Juan el Bautista no era la luz y no era el Mesías, él era un testigo de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, en algo práctico podemos ver que nosotros estamos en la misma posición que Juan. Nosotros no somos la luz, pero nosotros damos testimonio de la luz a fin de que todos creyesen. Porque nosotros queremos que nuestros hermanos, nuestros vecinos, crean en Jesús, crean y tengan esta luz, tengan esta vida, tengan esta salvación.
Entonces nosotros somos como Juan, somos simplemente testigos de la luz. Nosotros somos testigos. ¿Qué es lo que la luz hace? ¿Qué es lo que la luz cambia en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús? Entonces, el versículo 8 es más, él declara, es interesante porque dice, versículo 6, leamos del 6 al 8 y veamos qué tanto está reiterando Juan, que, qué tanto está reiterando el apóstol Juan, que Juan el Bautista era solo testigo. Vemos, hubo un hombre enviado de Dios. Nota, dice que fue hombre, o sea, no tiene nada divino, y fue enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, él solo tenía que dar testimonio de la luz. Él no era la luz, él no era la vida, él no era el Mesías, a fin de que todos creyesen por él. Y luego reitera aún, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, en estos tres versículos, él aclara la situación con los judíos y dice, Juan el Bautista no era el Mesías, él solo fue el testigo, él solo fue el que tenía que testificar de la luz. ¿Quién es la luz? ¿El verbo o la palabra? ¿Quién es el verbo o la palabra? Es Jesús, ¿no? Entonces, sí. Aquí tengo, ok, vamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Leamos hasta el versículo 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, vamos con la explicación. Jesús es la luz. Él es la luz verdadera. Si Jesús es la luz o el verbo es la luz, todo lo que está lejos de la luz o apartado de la luz es tinieblas. Simple lógica, ¿verdad? Entonces, estar separado de Dios nos lleva a tinieblas. La naturaleza, vamos a recordar eso, la naturaleza es el reflejo del Creador y también muy parecida al reino espiritual. Por ello es sencillo enseñar las escrituras con ejemplos de la naturaleza. Si alguna vez se han preguntado por qué Jesús siempre escogía mucho la naturaleza para explicar algunas cosas, es porque el Creador creó la naturaleza. Entonces, si queremos explicar al Creador, una de las mejores formas es explicarlo con sus propias creaciones. Vamos, sin embargo, el verbo que en este capítulo aún estamos en el versículo 9 y aún no dice que es Jesús, pero vemos casi a la mitad final del capítulo, cuando nos muestra es Jesús. Dice, este versículo menciona que la luz está diseñada para alumbrar a todo hombre. No es exclusiva, sino que todos los hombres la necesitan. Vemos que en este versículo dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En este momento Juan está diciendo, esta luz no solamente vino para ustedes judíos, sino que vino para todos los hombres. Y aquí Juan expande, desde decir, estoy hablándole a los judíos, aquí él dice, no, 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 les estoy hablando a toda la humanidad. Esta luz alumbra a todo hombre, no interesa tu raza, ni tu color, ni tu lengua, ni tu geografía, ni tu demografía, ni tu edad, no interesa. Esta luz alumbra a todo hombre, tiene la capacidad y está hecha para alumbrar a todo hombre. Entonces, esta luz venía a este mundo. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan tiene que enfatizar que es una luz verdadera y no falsa? Porque el apóstol Juan dice, en el mundo, aquella luz verdadera. Si solamente hay una luz, ¿por qué tiene que decir que es verdadera? Entonces, como sabemos, las escrituras nos hablan que Lucifer, ¿quién es Lucifer? Si no sabes quién es Lucifer, es el diablo, es el enemigo de Dios, es nuestro enemigo. Lucifer se disfraza, la palabra de Dios dice que él se disfraza como ángel de luz. Lucifer sabe cómo imitar esta luz. Sin embargo, es una luz falsa que lleva a más tinieblas. Existen muchas religiones que ofrecen luz en nuestra vida, pero al final nos lleva a más tinieblas. Una, mientras estaba realizando estos estudios, se me vino a la mente una religión que muchos pensamos que no es religión, pero se llama humanismo secular.
es una religión que ahorita todos los jóvenes, probablemente sea de 14 años a 25, 30 años, lo siguen fervientemente esta religión sin darse cuenta, pero es una religión que es humanística, que el hombre es el centro, todo gravita hacia el hombre es capaz de decidir qué es bueno y malo. Entonces, por ejemplo, ellos prometen una luz, ellos prometen esta luz falsa. Quiero dar un ejemplo, porque él dice, ¿por qué luz verdadera? ¿Hay luz falsa? Sí, hay luz falsa. Y es fácil hablar, por ejemplo, del budismo o del hinduismo, ¿no? Cómo prometen una luz y hay personas que se llaman iluminadas, pero simplemente viven en más tinieblas. Y si tienen alguna pregunta de ello, recuerdo que yo estuve en el seminario, me gradué y tuve que estudiar todas las religiones del mundo y me hicieron leer un libro de un Fisher, creo que era, o sea, no creo que era su título, perdón, pero era de una persona que tenía un alto rango, era alto cacique en India y pues su familia estaba conocida como iluminada y él contaba cuánta tiniebla vivían, cuánto terror tenían un terror increíble y ellos sabían que esos dioses que los hindús tienen no los amaban. Ellos los servían por terror a esos dioses, porque esos dioses podían matarlos, podían deshacerse de su vida. Y si quieren conocer un poco, a mí me encanta la historia de esta persona. Él era un religioso bien conocido ahí en India. Eh, Él tenía que entrar a este mundo sobrenatural y hablar con los dioses y los demonios y todo el asunto. Y recuerdo que él tenía mucho temor, él vivía en mucho temor. Y en un momento, en uno de sus trances, donde está entrando al mundo sobrenatural, se encuentra con un demonio, que era el demonio, el dios de la muerte. Entonces, este dios estaba yendo a matarlo a él y él lo sabía. Y él sabía que estos dioses no lo amaban. Los dioses no tenían ningún afecto por él. Es más, ellos requerían el servicio de todas las personas. Entonces, su mamá una vez le dijo, cuando era niño, y le dijo, mira, yo no conozco a este pata, le dijo, yo no conozco a esta persona, pero yo sé que hay poder en su nombre, ese nombre es Jesús. Su mamá era completamente hindú, o sea, su mamá era bien creyente, pero le dijo, si si una persona te intenta matar, si uno de estos dioses te intenta matar, solo di el nombre de Jesús. Y no sé por qué, pero hay poder en ese nombre. Y la mamá, pues él ya es adulto, él ya es grande y está en estos trances. Y este Dios con minúscula viene a asesinarlo en uno de sus trances y él no sabe qué hacer, él estaba lleno de terror, él sabía que Dios hindú era, que era el Dios de la muerte. Y él decía, ¿por qué me matas? O sea, te he servido, le decía a esos dioses, como que yo los he servido, yo les he dado mi vida entera, ¿por qué me quieren matar? Entonces no sabía qué hacer y gritó el nombre de Jesús y no pudieron hacer nada. Y luego de eso se dio cuenta que el nombre de Jesús había un poder en el nombre de Jesús. Y ahí es donde su jornada vio y comenzó sí, gloria a Dios, el nombre de Jesús, exacto. Comenzó él a buscar quién es Jesús. O sea, él dijo, tengo tantos dioses hindús, todos tienen poder para hacer algo, pero solo menciono el nombre de Jesús en el mundo espiritual. Y no me ha podido, ¿quién es este Jesús? Entonces ahí vemos su jornada de conocer y buscar quién es Jesús. Y él encuentra y él comienza a conocer a Jesús y vemos que en su libro, que es una biografía de él comenta y dice, yo no podía entender cómo, cómo este Dios amaba a la humanidad. Él decía, encontré un Dios de amor, nunca había experimentado un Dios que me amaba. Todos los dioses de los hindús, por terror tenemos que arrodillarnos, por terror tenemos que servirlos para que no nos maten o no nos maldigan, pero este Dios simplemente dio su vida por nosotros y nos ama. O sea, él no podía entender, no es que no podía entenderlo, sino que estaba asombrado. Él está diciendo, cómo este Dios ama a los humanos, siendo Dios, los ama. Entonces, por ejemplo, él comentaba que sí, habían personas que podían ver luz en él, pero era una luz falsa, era una luz que los llevaba a más temor, a más terror. Entonces él encontró la verdadera luz en Jesús.
Y él al estar muy metido en esto que es el hinduismo, que habla de la luz, del iluminado y todo, se dio cuenta que esa luz era una luz falsa, que solo los guiaba a más tinieblas. Vemos cómo ahora el apóstol Juan tiene que decir esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él está tratando de decirles, vemos su esfuerzo arduo de decirles, sé que ustedes creen que conocen luz, pero esta es una luz verdadera, esta es una luz que realmente te ilumina, que realmente te da vida, que realmente te da salvación. Y esta alumbra a todo hombre, alumbra a todo hombre. Vemos en las otras religiones, y sí, que estamos hablando del hinduismo, vemos el hinduismo que simplemente los iluminados son ciertas personas especiales que viven en terror, como como el que llegó a conocer a Jesús. Entonces, hay una diferencia entre Jesús, el verbo de vida, porque Él quiere iluminar a todo hombre. Él está dispuesto a darle luz a quien lo necesite, Él está dispuesto a dar luz a quien lo da en Él, el que necesite luz. Entonces hay una gran diferencia en eso. Entonces Él dice esta luz verdadera, esta luz que es certera, no miente, no es una luz falsa, no es una luz que te lleva a más tinieblas ni a más dolor. Esta luz que alumbra a todo hombre, no hay exclusividad, él no importa la raza, ni la edad, ni la ocupación, esta es para toda persona. Venía a este mundo. Entonces, cuando dice venía a este mundo, comienza a introducir la encarnación. ¿Qué es encarnación? Encarnación lo hemos visto en Cristología antes, los estudiantes nos lo podrían decirlo, la encarnación significa encarne, es una palabra griega que significa encarne, es decir, que Dios se despojó de sí mismo. Vemos en Filipenses, ya en una de las epístolas del apóstol Pablo, como él narra que Jesús, siendo Dios, lleno de gloria y lleno de poder, allí estando a la diestra del Padre, él decidió dejar todo su esplendor y toda su gloria y su comunión cercana, cara a cara con el Padre, y decidió venir a la tierra, abstenerse de sus privilegios como Dios y, y, y compartir esta naturaleza de hombre. Entonces, vemos ya cuanto más se explica, pero él dice, este venía a este mundo. Acá está hablando de la encarnación, que esta luz que fue eterna, que fue antes de la creación, esta bellísima luz, esta vida, este verbo, esta palabra que existía antes, que existió en la eternidad, venía a este mundo, se estaba encarnando, venía a este mundo. Y luego que dice, vino al mundo interesante. Déjame ver, acá tengo mis notas. Ujú. Pues el versículo 1 describe su preexistencia antes de la creación y ahora en este versículo nos menciona que vino, no que fue creado. Este fue un punto, muy buen punto que tocaron. Jesús, el apóstol Pablo dijo, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre iba a ser creada en este mundo. No, él dijo venía a este mundo. ¿Qué significa? Que él ya existía antes de nacer. O sea, él ya existía antes de nacer en ese pesebre. Él había sido Dios. Entonces, entonces esta luz verdadera venía a este mundo. ¿Qué quiere decir? Que ya existía antes, mucho antes de nacer, lo cual aquí confirma aún más el apóstol Juan, y gloria a Dios que lo confirma, que Jesús no fue creado, Jesús es Dios, Jesús existió por toda la eternidad, Él solamente vino. Entonces, cualquier persona, cualquier idea o religión que mencionen que Jesús fue creado está negando la autenticidad del evangelio. Aquí el apóstol Juan no lo puede dejar más claro en muchos versículos hablando de la preexistencia de Jesús. Jesús no fue creado, Jesús ya existía y era uno con el Padre. Entonces, seguimos y dice en el versículo 10, leamos el versículo 10, en el mundo estaba, ok, ya vino este mundo. Entonces, veamos en la historia, él ya está diciendo que esta luz vino a este mundo, nació y luego en el mundo estaba, o sea, el verbo Jesús estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Si estuvieron en la clase anterior, vimos el versículo 1, 2, 3 y 4, donde hablan
que el mundo por medio de Jesús fue hecho. Jesús estuvo en la creación. Vemos como en el Antiguo Testamento y los judíos aún ya sabían que la palabra había estado presente en la creación. Entonces, en el mundo estaba y el mundo por medio del verbo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces él les reiteró que este mundo fue hecho por medio de él. Entonces es imposible que Jesús, me gustó una alumna que trajo una buena pregunta en la anterior clase, que hay una religión que dice que cuando Dios dijo sea la luz, ahí fue donde creó a Jesús. Eso es totalmente falso, estaría contradiciendo el Evangelio de Juan, porque nos dice que todas las cosas, aun cuando Dios dijo, sea la luz, ahí estaba Jesús y por medio de Jesús se creó esa luz. Jesús ya existía, el verbo ya existía. Así que vemos, entonces reiteró, si este mundo fue hecho por medio de él, declarar que el verbo o la palabra fue una creación de Dios es contradecir que lo que el apóstol Juan ha mencionado y enfatizado en todos los versículos hasta ahora. Esta luz no fue creada. Esta persona, quien es la luz del mundo, estuvo en este mundo, se encarnó, tomó carne. Y vemos que el autor cuando dice mundo se refiere a todas las personas del mundo y podemos concluir la humanidad, pero más que todo cuando vemos que el apóstol Juan dice mundo se refiere a los incrédulos, los que han negado a Jesús, los que han decidido no creer en Jesús. Y vamos al versículo 11, leamos juntos el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esto es bellísimo, a mí me gusta ver cómo Jesús estuvo dispuesto a ir por lo que nosotros estábamos yendo. Entonces veamos. El autor ahora se detiene a hablar del rechazo del pueblo de Israel. Es interesante porque los judíos en ese tiempo eran muy fáciles de hablar sobre los gentiles. O los gentiles rechazan a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Si no saben esa palabra, gentiles. Gentiles son los que no son judíos, los que no tienen un pacto con Dios. Entonces, los judíos eran muy prontos para hablar de los gentiles, de los que no eran judíos, de los pueblos que no eran judíos, que no tenían la ley. Eran muy fáciles. Ellos decían, oh, estos hasta los llamaban perros en el tiempo de Jesús, lo llamaban como decir lo más bajo. Ellos niegan a Dios, ellos niegan su palabra, pero luego Juan, es interesante porque Juan dice, en este versículo se dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, ustedes que creen que siguen la palabra de Dios, que siguen la ley de Dios, ustedes rechazaron a la misma palabra y al mismo verbo. Él vino a ustedes, o sea, Jesús, de poder decidir ir a cualquier pueblo, él decidió ir al pueblo judío, él decidió vivir entre ellos, él decidió comer entre ellos, amarlos, pero ellos lo rechazaron. Entonces, está diciendo, no se gloríen judíos. Sé que el mundo lo rechazó a Jesús, pero ustedes también lo rechazaron, los judíos que no creyeron en Jesús. Entonces, Israel era el pueblo del verbo. Como sabemos, Israel es la nación que le pertenece a Jehová, es la nación de Jehová. Jehová muchas veces en el Antiguo Testamento decía, ustedes son míos, ustedes son mi tesoro. Pero también Jesús, quien es el Verbo, fue nacido en Israel de la tribu de Judá. Él era parte del pueblo de Israel. Por ello Jesús no solamente fue rechazado como Dios, sino que él también experimentó rechazo como hombre. Entonces Jesús recibió doble rechazo en su vida. Él recibió el rechazo como Dios. Fue a los que decían que Él era su Dios. Los conoció, les predicó, hizo y lo rechazaron. Pero también como ciudadano de Israel, su propio pueblo, como humano, también lo rechazaron. Entonces el pueblo donde él creció y sirvió lo rechazó al punto de asesinarlo. O sea, el pueblo que cuidó y formó como Dios y los bendijo en el Antiguo Testamento, también lo rechazaron como su Dios. Entonces, este mismo pueblo que Jesús vino, que el Verbo vino, él era su Dios, lo rechazaron. Y también él era su compatriota, lo rechazaron y lo asesinaron. Entonces, los que tenían la ley y los que no tenían la ley rechazaron a Jesús. Lo que está diciendo el apóstol Juan acá está diciendo, todos estamos en el mismo barco.
Nadie puede gloriarse. Todos estamos en el mismo barco. Todos rechazamos a Jesús. Todos lo rechazamos, todos lo humillamos, todos lo maltratamos. Aquí nadie venga a decir que tú lo amaste, tú lo amaste, tú lo que... No, no, no. Aquí todos lo rechazamos, con ley o sin ley, judíos o no judíos. Aquí todos lo rechazamos. Entonces, en conclusión, en estos versículos podemos ver que Jesús vino al mundo y lo que hicieron fue rechazarlo. Sin embargo, el autor dice hay un grupo que no los rechazó toda su vida, sino que este grupo lo recibió. Entonces vamos al versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Así que vamos solamente al versículo 12 por ahora. Dice, aquí el autor menciona que hay un grupo que sí los recibió. Y solo es un grupo, no dice el grupo de los judíos, el grupo de los hispanos, el grupo de los alemanes, el grupo, no, 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 solo es un grupo, no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa, no interesa de dónde vengas, tu color o tu idioma, es un grupo delante de los ojos de Dios y este grupo es el que lo recibió. Y para él recibir a Jesús es igual que creer en Jesús, dice, mas a todos los que recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que deciden creer en Jesús se integran a este grupo llamado los que recibieron a Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú has creído en Jesús, si tú has decidido amar a Jesús, si tú has decidido creer que Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día, de estar en este barco, de este grupo de los que rechazaron a Jesús, has sido trasladado al grupo de los que lo recibieron. Y vemos aquí un Salvador sufriente. Vemos que aquí Jesús fue rechazado, fue humillado por su pueblo, su mismo pueblo y también por la humanidad. Entonces, estos son algunos versículos, así que oremos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar al Verbo de vida, a la luz de los hombres. Gracias por enviarlo a nosotros. Estamos eternamente agradecidos. Tú has sido fiel, Señor. A través de los años has sido nuestro amigo fiel, Jesús. Y hoy queremos tomar unos minutos para agradecerte tu fidelidad con nosotros. Como esa canción que dice, tú has sido un amigo fiel. Tú te has quedado con nosotras hasta el final y no nos has abandonado. Oh, cuánto te amamos, Jesús. Encontrar un amigo fiel, un amigo que esté con nosotros y se quede hasta el final, se quede hasta las más altas horas, se quede con nosotros y decide no abandonarnos, aún viendo todos nuestros pensamientos y el estado de nuestro corazón. Gracias, Jesús, por ser un fiel amigo. Gracias por ser un fiel amigo, por ser un fiel Dios. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad. Gracias por no olvidarte de nosotros en nuestras tinieblas, Padre Celestial, pero enviar a tu Hijo para que ya no conozcamos tinieblas, sino conozcamos luz. Has sido fiel, Padre. Has sido un fiel Dios y gracias, Espíritu Santo, por ser un fiel consolador, por ser un fiel amigo, un fiel revelador de tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Espíritu Santo. Eres un gran amigo, eres nuestro Dios y nuestro consejero, el que nos guía, Jesús. Gracias por quedarte con nosotros y nunca dejarnos. Gracias, Padre, Jesús y Espíritu Santo, por tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y como dice Salmos, tu fidelidad es de generación a generación. Es más alta que los cielos. Tu fidelidad es eterna.
Gracias por ser fiel con nosotros, Jesús. Gracias por ser fiel con nosotros, Padre. Te entregamos este tiempo de estudio acerca del Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar presentes en la clase de Cristología. Nos vemos el lunes continuando con los siguientes versículos del Evangelio de Juan y terminaremos este semestre sabiendo más profundamente a Jesús y más apasionados por Jesús, por la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.